Continuamos con el vídeo de antes. Teníamos un problema de conexión, bueno, de audio más que de conexión, y creo que ya está solventado. Gabriela, si me estás viendo ya puedes entrar y continuamos. Lo siento, porque estas son las cosas del directo. Empezamos y como sea yo la que toque el móvil siempre pasa algo, ¿eh? Estamos acostumbrados. Mira, ya tenemos aquí a Gabriela. Ahora ya voy a compartir con ella. A ver si me deja. Compartir, aceptar. Antes nos hemos podido conectar bien, pero no oíamos. Ahora yo espero que me oigáis. Ahora sí. Sí, Gabriela, sí. lo hemos logrado, muy bien. Lo hemos solucionado, ¿eh? Ya estoy acostumbrada, por eso te decía, estaré tranquila porque normalmente en cada directo pasa algo y lo asumimos, ¿eh? Pues nada, es parte de la vida. Oye, pues mira, antes de nada, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras, ¿vale? Y bueno, yo había introducido un poquito el tema diciendo que, bueno, pues que siempre nos entra la curiosidad de decir, hay varios motivos por los que podemos ir a la unidad de consejo genético, ¿no? De cáncer familiar. Una porque hayamos padecido el cáncer y después se sospeche que es hereditario. Otra porque sea algún familiar y nos hayan derivado. Y otra, que en algún caso se ha podido dar, pues ahora sí, nos dicen, ahora sí oímos. Otra, pues sea alguien de la población general y en un momento dado sospeche y diga, oye, tengo muchos casos de cáncer en mi familia, tengo esta inquietud, ¿qué puedo hacer yo? A mí me gustaría, si te parece, que nos expliques un poco estas tres tipos de personas que te llegan, cómo están así y sobre todo un mensaje a esa población general que a veces nos preguntan, ¿cómo puedo ir yo a un consejo genético si no estoy padeciendo cáncer o no estoy metida en el circuito, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿a dónde voy? Claro, primero, bueno, Marisa, agradecerte por la invitación. Estoy encantada de poder compartir con ustedes. Y en relación a la pregunta que me haces, es muy interesante. Efectivamente, en la unidad de asesoramiento genético recibes a pacientes de diferentes tipos, pacientes que efectivamente tienen un diagnóstico de cáncer de mama, cáncer de ovario, algún tipo de cáncer que realmente sospechemos que tiene una base genética hereditaria. Normalmente suelen ser pues personas jóvenes o personas que aparte de ser jóvenes pues también tienen una historia familiar asociada, es decir, más familiares que tienen pues cáncer de mama, si hablamos en concreto de la mama y el ovario, mama ovario, próstata, por ejemplo, o páncreas, y realmente tenemos una sospecha clínica de que puede existir una mutación en estos genes. Por otra parte, también a veces pasa de que sea porque viene un familiar que él no ha tenido cáncer, pero sí que tiene familiares cercanos, sea una madre, un padre con un diagnóstico de cáncer a una edad precoz. Y aquí pues vienen un poquito a informarse, muchas veces no saben que existe esto, no saben que existe un 5 o 10% en concreto de los cánceres de mama que tienen una base genética hereditaria, y vienen un poquito a informarse, a conocer si existen o no estudios genéticos y a conocer su riesgo, ¿no? Cuando son jóvenes, este riesgo ya no solo es para ellos, sino también tienen interés a nivel reproductivo. ¿Cuál es el riesgo de que yo pueda transmitirlo? Dentro de lo que son los familiares, también tenemos otro grupo que ya sería aquellos individuos en donde ya no solo tenemos antecedentes familiares, sino son individuos en familias donde ya se ha descrito una mutación, se ha encontrado una mutación genética en alguno de estos genes que están descritos y ya directamente viene para conocer su estado de portador. Y aquí la consulta es muy diferente. Es un paciente que normalmente suele estar más informado, que también es consciente de que tiene un mayor riesgo. Y aquí depende, hay pacientes que están más preparados para recibir esta información, hay otros que no, que de momento, en ese momento se dan cuenta, ¿no?, de las implicaciones y les cuesta más. Y sí, efectivamente, el otro grupo sería aquellos individuos que les llama la atención porque tienen muchos antecedentes de cáncer, no cumplen criterios, pero pues, les agobia porque lo viven muy de cerca, ¿no? No deja de llamar la atención de que puedan tener pues 2, 3 antecedentes de cáncer de diferentes tipos, hablamos colon, mama, leucemias inclusive, que realmente no cumplen criterios. Y aquí es importante justamente hacer énfasis en eso, ¿no? Es decir, Correcto. a día de hoy la gran mayoría de cánceres pues tienen una base multifactorial, no son los genéticos hereditarios. Por poder se puede hacer un estudio genético y esto lo deben saber, pero la probabilidad de encontrar una mutación en este tipo de individuos, de este tipo de familias es baja.
y también deben saberlo. Obviamente en el ámbito público pues tienen unos criterios, ¿no? Y si no cumple estos criterios clínicos no se hace un estudio genético. En el ámbito privado lo pueden realizar, pero deben ser conscientes de que efectivamente la probabilidad de encontrar una mutación en estos genes es bastante baja. Me parece súper interesante lo que dices, Gabriela, porque a veces se confunde. Es decir, al tú ver en tu familia 3 o 4 casos de cánceres diferentes, ¿no? Que igual puede ser un páncreas, lo que tú dices, una leucemia o un colon, utilizan la palabra cáncer familiar a cáncer en mi familia. Como hay mucho cáncer en mi familia, seguro que yo tengo algo o voy a tener cáncer, porque es que ya hay muchos miembros y a lo mejor pues hay otros factores ahí, ¿no? A lo mejor el tipo de vida, son medioambientales, hormonas, o sea, pueden haber miles y miles de factores y no ser necesariamente cáncer hereditario, ¿no? Totalmente. Y aquí el problema es la percepción del riesgo. Claro, Claro, estos individuos, la percepción de riesgo que ellos tienen de es alta. padecer un cáncer es sumamente alta. Entonces, aquí hacemos mucho trabajo en la parte de asesoramiento, de realmente que comprendan que en algunos casos, como bien dices, pueden ser factores ambientales, también pueden haber pues factores genéticos, aunque hablamos de variantes que se acumulan, ¿no? Estos miembros de la familia que la comparten, que las pueden predisponer a un mayor riesgo, aunque esto sí hablamos ya de los casos más familiares, aunque no encuentres una variante genética. Pero bueno, es una parte del asesoramiento y es importante que después de esta sesión, que alguna vez he tenido pacientes que han necesitado más de una sesión para realmente darse cuenta de que los antecedentes en su familia venían a ser población general. Aunque sorprenda mucho, cada vez vivimos más años, estamos expuestos a más cosas, los métodos de diagnóstico son mejores y cada vez más pues tenemos más antecedentes de cáncer. No hay que asustarse, más bien es importante saber cuándo hemos de efectivamente ir a una unidad de cáncer genético y preguntarlo, ¿no? Y preguntarlo. Pues mira, ya que nos dices eso, dinos exactamente cuándo deberíamos decir, ¿tengo criterios o puede ser que tenga que investigar si es cáncer hereditario? ¿En qué casos? Claro, es una pregunta muy abierta y aquí obviamente dependerá del tipo de cuadro, de tipo de cáncer. Es decir, normalmente, para ponerlo genérico, hablamos de diagnósticos de cáncer de aparición precoz, ¿vale? A aparición precoz hablamos antes normalmente de los 50 años, pero hemos de tener en cuenta que depende del tipo de cáncer. Es decir, por ejemplo, un cáncer de testículo es muy habitual encontrarlo en un hombre joven, con lo cual no nos llama la atención que tengamos un familiar con un cáncer testicular a los 20 años. Viene nuevamente a ser parte de la población general. Un cáncer, por ejemplo, un cuello de útero, lo mismo. Esto tampoco llama la atención. Justamente es habitual en mujeres jóvenes y se suele asociar al virus del papiloma humano. Entonces, sí, cuando tenemos muchos antecedentes de cáncer, por ejemplo, hablamos 2, 3 familiares de cáncer de mama antes de los 50, llama la atención. El ovario también. El ovario por sí solo, sobre todo algunos tipos no mucinosos, sí que sabemos que en un 10% pueden tener una base genética hereditaria. Por ejemplo, un estómago, sobre todo de tipo histológico difuso, también nos puede llamar la atención. Si tenemos muchos antecedentes de melanomas, y aquí las guías dependen mucho inclusive del país de origen. Ostras. Sí, porque hay países en donde la prevalencia es muy alta y realmente necesitas pues un mayor número de familiares como para sospechar en una base genética hereditaria. Por ejemplo, Australia es muy frecuente y hay otros países donde no es tan frecuente y por lo tanto ya con 2 familiares, uno antes de los 60, 50, ya comenzarías a sospechar, ¿no? Próstata igual, sobre todo cáncer de próstata metastásico de entrada o con un Gleason alto también podríamos sospechar. Y cosas que son inusuales, es decir, el cáncer de mama en varones puede ocurrir, aunque Sí, ocurre sí, una conocemos al frecuencia, presidente de INPI del cáncer de mama masculino, precisamente, es verdad. aunque ocurre con muy baja frecuencia, la frecuencia poblacional es de 1 en 1000, pero sí un varón, por ejemplo, con cáncer de mama por sí solo ya llama mucho la atención y sería un criterio para derivación a una unidad de cáncer familiar. Por lo tanto, depende mucho y aquí estamos hablando de cuadros de síndromes de predisposición al cáncer, pero hay otros que en cambio se asocian a muchas más manifestaciones clínicas que ya son cuadros más sindrómicos, ¿no? Claro. Y ya serían pues criterios estrictos de esa condición. Porque, Gabriela, cuando te llegan a la consulta, tú has dicho, a veces necesito más de una sesión,
para poder explicar. Claro, es complejo. Nosotros no nos cansamos de querer dar voz a todo esto, de explicarlo de una forma muy entendible, muy de tú a tú, ¿no? Porque una persona cuando llega y tienes la persona, la genetista que te hace una fotografía o un árbol, no sé qué es lo que hacéis, ¿no? Explícanos un poco, si yo tuviera que ir ahora mismo, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué explicas? Y cómo qué planteáis, ¿no? Y cómo te reacciona la gente que llega, porque de alguna manera si hay alguna chica que tiene que ir, pues que sepa qué es lo normal o qué es lo no normal, ¿no? Ujú. Bueno, lo primero, lo que es muy importante es que aquella persona que es derivada de unidad de cáncer familiar se empape un poquito de los antecedentes familiares que tiene. Ideal sería que pudiera aportar informes, eso sería lo ideal. Aunque en un mundo ideal esto no siempre es posible, ¿no? Tener en cuenta que realmente los antecedentes antes no siempre se llegaba al diagnóstico. Y a veces en estos casos es muy difícil poder tener informes. Pero bueno, dentro de todo, ideal sería obtener informes y empaparte al menos de los antecedentes familiares que hay. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es dar una pequeña introducción de lo que vamos a esperar en consulta, es decir, mira, vamos a empezar recogiendo la historia familiar, vamos a valorar qué antecedentes de cáncer que hay en la familia y luego procederemos a hablar un poquito de la genética y el cáncer. Y así es como empiezo normalmente las visitas. Entonces, recogemos historia familiar, normalmente se recoge 3 generaciones. Preguntamos, pues esto, a qué edades han tenido un diagnóstico de cáncer, a qué edades fallecieron, si saben el tipo histológico del tipo de cáncer genial, lo que sería pues hermanos, bueno, obviamente hijos, hermanos, padres, tíos, primos y abuelos, ¿no? Lo que vendría a ser. Y aparte de esto, valoramos qué antecedentes de cáncer hay y también valoramos un poquito la estructura familiar. Claro, aquí ya, si nos enfocamos más en lo que es el cáncer de mama y ovario hereditario, tenemos que valorar si son familias muy amplias, si hay muchas mujeres que nos pueden dar mucha información. A veces nos pasa que en cambio son familias más bien pequeñitas, muy masculinas. El hombre, como hemos dicho antes, puede tener cáncer de mama, pero ocurre con una baja frecuencia, con lo cual nos opaca esta información. Y a veces son familias que a simple vista parecerían muy amplias, pero en cambio son individuos que han fallecido jóvenes. Y claro, un individuo que ha fallecido joven ya no te es informativo, porque no sabes si podía o no haber tenido un cáncer. Una vez recogemos la historia familiar, pues comentamos los diferentes antecedentes, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, una próstata a los 80, pues seguramente esto no me llama la atención, le diré, mira, esto es población general. Pero sí que le hago hincapié en los antecedentes que sí me llaman la atención. Por ejemplo, mira, es que aquí tenemos 2 mamas y un ovario. Esto ya por sí solo no nos llama la atención y aquí ya entro justamente al tema de la genética y el cáncer. Entonces, es importante que entendamos que el cáncer siempre es genético, la diferencia es que no siempre es hereditario, es la gran distinción que tenemos que hacer. ¿Y por qué decimos que es genético? Es porque al final estas células que se convierten en un cáncer, ¿no? Tenemos el material genético y acumulan errores. Y estos son los errores que la célula pues pierde el control de la división celular y comienza a dividirse de manera descontrolada y va acumulando más. Entonces, cuando ya nos concentramos, por ejemplo, en el cáncer de mama y ovario, pues diremos que hay entre un 5 o un 10%, donde sí que hablamos de una causa genética hereditaria, una variante, ¿no? Que se transmite de generación en generación, con un riesgo del 50%, y que aquellas personas que tienen esta variante pues tienen un riesgo incrementado de tener cáncer comparado a lo que es la población general. Lo que decíamos antes, 10 a 20%, ¿no? de familias en donde existe una cierta predisposición familiar, familias que tienen muchos antecedentes de cáncer, diferente tipo, diferentes edades, y aquí podemos sospechar lo que decíamos, pues que comparten una serie de variantes que les predisponen mayor riesgo, comparten también ambiente y por lo tanto estas familias nuevamente tienen mayor riesgo al de la población general. Y luego está el multifactorial, que aquí nuevamente genética y ambiente y que nos predispone, bueno, y que vendría a ser el cáncer que esperamos en la población general, 1 de cada 8 mujeres, por ejemplo, en relación al cáncer de mama, ¿no? Correcto. La verdad es que complicado, o sea, complejo, ¿no? Cuando tienes a la persona ahí delante o a varios miembros de la familia y les explicas todo esto. ¿Hay miedo cuando explicas esto? ¿Hay percepción real de riesgo o me he quedado igual porque puedo tener muchas mutaciones heredadas y si empezáramos a estudiarnos de todo, tendríamos de todo? Te lo digo porque nosotros desde
como asociación de pacientes nos hemos encontrado con las dos cosas. Es decir, lo mismo nos encontramos con personas que automáticamente una vez diagnosticadas, no diagnosticadas, sino una vez saben que son portadoras de una mutación, pero están sanas, viven como si con la sensación de voy a padecer la enfermedad sí o sí, con una pistola aquí, ¿no? Y tienen una serie de decisiones que tomar. O personas que no quieren ni someterse a las pruebas o miran para otro lado porque piensan que esa información, pues que no la necesitan, que pueden morir de cualquier cosa. No sé tú en tu día a día qué te encuentras. La verdad es que te encuentras con todo. Es la realidad. Cada paciente es un mundo, cada paciente reacciona diferente a la información. Hay pacientes que esto les viene con un baldazo de agua fría, realmente no se esperan y les llama la atención que de repente salga este tema a relucir, ¿no? Y que les estés ofreciendo un estudio genético. Inclusive he tenido pacientes que en ese momento han dicho, no, me lo tengo que pensar. Es decir, no, se han sorprendido, realmente esperaban que esta posibilidad sea muy baja y eso que insisten, ¿no? Dice, ojo, que cumplas criterios no quiere decir, ni mucho menos, que vayamos a encontrar una mutación genética, ¿no? Correcto. Pero el hecho de proponerles y decirle que cumple criterios ya les tira para atrás. Y he tenido algún caso que me ha dicho, mira, me lo pienso y vuelvo. Y ha vuelto al cabo del tiempo, no sé, pues un par de semanas, 3, que se ha tranquilizado, lo ha pensado, hemos vuelto a abordar el tema, lo hemos vuelto a conversar, lo hemos vuelto a decir, mira, por probabilidad, aunque sea baja, pero tenemos criterios para hacer un estudio, ¿no? Pero ya en la segunda visita ya lo han podido, pues, dar una vuelta más y vienen diferente. He tenido mujeres que he dado el resultado de un BRCA1, BRCA2 positivo y se lo han tomado muy bien. Es más, creo que a veces he salido yo más agobiada de realmente me he explicado, ¿no? He podido transmitir la información. Y hay otros casos en donde también ha sido muy duro, porque también ha sido una entrega de resultados muy dura que la paciente después se ha derrumbado, se ha venido abajo y con toda la razón, ¿no? Entonces, la verdad, te topas de todo. Y también he tenido casos en donde he tenido, como hemos dicho antes, que hacer un trabajo bastante importante de no cumples criterios, el riesgo es a priori bajo, pero bueno, si al final la ansiedad que te genera tus antecedentes familiares es superior, pues hacemos el estudio genético y ya está, y nos quedamos tranquilas. Pero también había un miedo de hacer el estudio genético. Claro. Entonces quiero que me digas que no hay riesgo, pero también tampoco quiero hacer el estudio. O sea, era bastante complicado la gestión. No sé si quiero saberlo, ¿no? Es un miedo ahí que dices, no sé si quiero saberlo. Claro, nosotros normalmente, bueno, y ahora por las redes, a través de la asociación también, cada vez hay más chicas que toman la decisión de extirparse pechos. Ahora hay mucha información. Yo no sé si cuando a ti te llegan, estoy hablando ahora de los BRCAs, los más conocidos. Luego entraremos y te preguntaré por otras mutaciones que también me lo han pedido, ¿no? Tengo 2 temas ahí que me había apuntado. Uno es, con la información que hay ahora a través de las redes, muchas chicas que explican sus historias, que explican cómo les van, los expansores, la toma de decisiones, la gente va más preparada, o sea, con la decisión casi tomada ya cuando hay este estudio, o en esas primeras visitas, vosotras como asesoras genéticas ya les habláis de las opciones que tienen, o eso ya pasan cuando van a tratamiento o con el oncólogo, no lo sé. ¿En qué momento empezáis a encauzar estos temas, ¿no? Porque son muchas las decisiones que se tienen que tomar. Ya en el asesoramiento pretest, antes de hacer el estudio genético, ya abordamos este tema. Es decir, una vez hablamos de... Sí, porque al final viene a explicar un poquito el por qué nos planteamos, ¿no? Es decir, no hacemos las cosas porque sí, por saberlo y ya está. Tiene una implicación estos resultados y los pacientes han de conocer qué implicaciones tiene el resultado del estudio genético. Entonces, cuando hablamos, pues, del asesoramiento genético pretest, explicamos qué posibles resultados nos podemos topar. Y cuando hablamos de un resultado positivo, es decir, encontrar una mutación en alguno de estos genes, y ya en concreto hablando del BRCA1, BRCA2, pues hablamos de qué importancia puede tener al momento del manejo clínico, tanto a nivel de seguimiento mediante métodos de imagen, seguimiento y detección precoz, como también a nivel de tomar medidas quirúrgico-profilácticas, ¿no? Y esto ya se dice que, bueno, en función del resultado del estudio genético, estas serían las implicaciones, al igual que pues a nivel tratamiento farmacológico. Mucho más en el pretest no entramos, ¿vale? Ahora sí, en el post-test, una vez entregamos los resultados, se comenta nuevamente
brevemente lo comentamos, volvemos a repasar, uno, qué estudio, qué hemos encontrado, qué mutación se trata, de qué riesgos estamos hablando, y nuevamente repasamos las posibilidades, los diferentes métodos, tanto de detección precoz como quirúrgico profiláctico, si estuvieran indicados. Ahora, una discusión más profunda normalmente ya la llevan con su oncólogo, Claro. pero nosotros sí que lo comentamos. Interesante también porque de alguna manera sabemos que el tener el resultado de la mutación pues sirve para algo, ¿no? El conocimiento es poder, es decir, si no hubiera nada que hacer, si saberlo o no saberlo fuera absurdo y no tuviéramos ni cómo controlar ni qué poder hacer, pues tampoco tendría sentido saberlo y no nos generaríamos esa angustia. Vale, y una última pregunta antes de empezar a hablar de las mutaciones es, me preguntan, en los temas familiares se nos escapa porque es algo que también nos interesa. ¿Qué ocurre? O no sé si vosotras sabéis desde las unidades de consejo genético y las asesoras genéticas, a la hora de transmitir a otros familiares el tema de si pueden tener la mutación o no. Nos hemos encontrado con algún caso, algún familiar que no se habla con otro y decide no dar esta información. Claro, no sé si legalmente hay alguna manera de poder decir, ostras, estamos hablando de la vida de alguien o de la posibilidad de que esa persona tenga acceso o el derecho a tomar decisiones, ¿no? Y a decir, tengo algo que hacer para evitar la enfermedad. ¿Os habéis encontrado con este caso? ¿Sabes si hay algo que se puede hacer? Yo en concreto no me he topado con este caso, pero sí que es algo que se discute ampliamente en el mundo del asesoramiento genético, ya no solo en cáncer, sino a nivel general, ¿no? Cuando encuentras pues una mutación en un gen y que hay otros individuos a riesgo de padecer la condición y que hay métodos de detección precoz, seguimiento clínico que está recomendado. Y aquí pues viene una discusión que la verdad es muy complicada, ¿no? Que prevalece la autonomía, ¿no?, del paciente de no querer comunicar o la beneficencia de los familiares de poderse beneficiar de este estudio genético. Claro. Y claro, aquí no puedes saltar directamente del tu paciente, de tu probando, a informar a terceros, pero es verdad que se intenta trabajar en este tema tanto con el paciente, con la paciente, ¿no? Decir, mira, la importancia de tus familiares es por esto, por lo otro. Y también se busca ayudarle, buscar maneras de que si él no tiene contacto, ¿cómo le podemos ayudar nosotros a transmitirlo? Vale, tú no tienes contacto, pues una propuesta que se hace es, hacemos una carta con lo que consta en el informe, con lo que sea relevante para que le enviemos. Muy bien. Y sea una manera de, por ejemplo, abordar, pero sí, inclusive se plantean estudios de diferentes maneras de cómo ayudar a transmitir esta información. Muy bien, pues desde aquí hacemos un lanzamiento también bueno, y damos una idea que nos acaba de dar Gabriela que está muy bien, de si alguien en un momento dado, a veces también, no por distanciamiento, sino por miedo, por no saber cómo enfocarlo, pues que al menos dé datos para poder llegar a esa persona, ¿no? Porque al final estamos hablando de vidas y podemos salvar vidas, ¿no? Claro, y cuando hay miedo también puede ser, es decir, si el miedo es una limitante, se puede ofrecer una visita conjunta, por ejemplo, ¿no? A veces yo entiendo que hayan pacientes que no se sientan cómodos porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo transmitirlo, y el ofrecer, es decir, acompáñame a consulta, que hay algo que quiero comunicarte, no sé cómo decirte, no sé cómo explicártelo, y claro, faltaría más. Vienen a consulta y se aborda el tema. Claro. Esto también la parte psicología, ¿no? Recordar que con psicología trabajamos de manera muy cercana y ellos también pueden ayudar justamente a romper estas barreras. Inclusive, últimamente se ha visto que realmente otro método que utilizan los pacientes para comunicarlo son las redes sociales. Curiosamente, utilizan las redes sociales hoy en día para comunicarse, porque claro, al final es algo que ahora lo tenemos muy por la mano y que mucha gente se siente muy cómoda expresándose en redes sociales, lo que no se siente tan cómoda a nivel pues, personal o telefónico. Personal. Sí, sí, sí. Y justamente un trabajo de una chica del máster fue valorar la comunicación de los resultados genéticos y revisando, pues, en nuestra corte no muy frecuente, pero sí que en estudios que demostraban que las redes sociales eran un medio por el cual se sentían muy cómodos para transmitirlo. De alguna manera se genera también una comunidad, ¿no? Las redes sociales también, aunque tiene su parte mala, la parte buena es que encuentras ese igual a ti, con el que te puedes sentir identificado. Algunas chicas a nosotros nos decían, es que no soy capaz de abordar este tema con mis familiares. Yo hablo de una mastectomía y me toman por loca. Y yo soy consciente de que hay algo que puedo hacer, puedo evitar la enfermedad, pero ¿cómo lo comunico? Cuando ves esas historias y nos juntamos, es una de las cosas que nos gusta hacer, pues nos ayuda. Mira, dicen por aquí, qué importante
o porque te puede llegar una información a medias por desconocimiento. Exactamente, como nos dice Elena, ¿no? Cuando además tú tienes que dar la noticia a otro familiar de que simplemente puede someterse a hacerse un análisis de sangre para saber si quizá, que no es seguro aún, pueda tener una mutación que quizá pueda desembocar en un cáncer, depende de cómo des esa información, es mucho mejor explicado por un profesional en consulta. Yo creo que sería bueno que todo el mundo utilizara ese método porque vas a entenderlo más, tenéis más serenidad, más habilidades comunicativas y decís la información más correcta. Porque yo en una consulta puedo entender algo, pero a la hora de trasladarlo, no sé si me queda claro de si a mi descendencia le va a llegar seguro sí o no, o si salta de generación en generación o se puede saltar una generación. Cosas que a veces decimos barbaridades por Claro. desconocimiento, ¿no? Actualmente lo que se intenta es, bueno, se intenta y nosotros lo hacemos por defecto y creo que la mayoría de casos lo he visto igual, es al menos entregar un informe donde consta pues los antecedentes familiares, el estudio genético, qué genes se han hecho, qué se ha encontrado y luego las recomendaciones de seguimiento pues normalmente suelen ser los familiares de primer grado, ¿no? Y se establece y eso por ejemplo normalmente es, mira, a tu hermana, entrégale este informe y que le puede ser de mucha ayuda al momento de pues hacer un seguimiento, detección precoz o para otros familiares. Y es, digamos, la herramienta que más utilizamos para ayudar a los pacientes a transmitir esta información. Genial. Bueno, pues ahora te voy a preguntar sobre las mutaciones porque nos llega. Normalmente nosotras no es que hayamos abanderado BRCA1 y BRCA2, es que son las mutaciones más conocidas, más sonadas, donde tenemos más claro mama, ovario, extirpación de mamas y cuando hayamos satisfecho nuestra necesidad de ser mamá, extirpación de ovarios. Pero nos llegan también chicas que tienen otras mutaciones y nos piden siempre que demos algunas pinceladas, que informemos de algo, de qué riesgos pueden haber. En concreto, las que influyen en el cáncer de mama y en el cáncer de ovario, ¿vale? Aunque tengan otros posibles cánceres. No te voy a hacer decirnos el panel entero de todas las mutaciones estudiadas, pero lo acabaríamos y se nos va el tiempo. ¿Qué mutaciones nos puedes decir que existen, las más conocidas, que tengan esta incidencia? Te dicen gracias, doctora Palacios, por tu profesionalidad, ¿eh? A ustedes por escucharme. En cualquier caso, si como bien dices, BRCA1, BRCA2 son los que no los comentamos en vano, son porque son los más frecuentes, ¿no? Más del 50%, y fueron los que primero se descubrieron. Simplemente para poner un poquito en contexto los otros genes, los genes BRCA1, BRCA2 fueron descubiertos en los 90 y en ese momento a nivel técnico era muy difícil el estudio genético. Difícil tanto a nivel de laboratorio, a nivel experimental, como luego la interpretación. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Pues estudiaban estos dos genes cuando teníamos esta sospecha. Si se encontraba una mutación, pues fenomenal para esa familia porque hemos encontrado la mutación, hacemos seguimiento, detección precoz, estudiamos a otros familiares. Pero claro, si no encontrabas nada más, te quedabas ahí, nuevamente porque el esfuerzo, tanto experimental como económico, era muy alto. ¿Qué sucede? Que a lo largo del tiempo ha habido un gran avance a nivel tecnológico y actualmente pues, hemos pasado de una manera radical a estudiar un mayor número de genes a un tiempo y a un coste bastante cómodo. Entonces, ahora hemos pasado a hacer paneles de secuenciación masiva donde ya no estudiamos solamente el BRCA1, BRCA2, sino que incluimos otros genes que pueden estar asociados a cáncer. Que tengan más no quiere decir que sean mejores, es decir, porque al final a veces nos podemos topar con una mutación en un gen que no sabemos qué hace o que sabemos qué hace, pero no sabemos qué implicaciones clínicas puede tener y que a día de hoy no se sabe tampoco cuál es el manejo. Entonces, dentro de lo que es el cáncer de mama, otros genes que se han encontrado y que vienen a ser, digamos, los más frecuentes, serían mutaciones en el CHEK2, en el PALB2 y en el gen ATM. Entonces, cuando ya pasamos a hablar de panel, de modo resumen, hablamos de que hay genes de alta penetrancia y genes de moderada penetrancia. ¿Vale? ¿Qué Entonces, significa esto? penetrancia lo que quiere decir es, si nosotros tenemos una variante genética, una mutación, ¿qué porcentaje de individuos la padece? Es decir, cuando hablamos de BRCA1, BRCA2, no el 100% de mujeres tienen un cáncer de mama. ¿Vale? Entonces, la penetrancia o el porcentaje de cáncer de mama es superior al 60%. Esa sería la penetrancia. Pues lo mismo en estos casos. Entonces, estos genes que son de alta penetrancia, hablamos que tienen un riesgo de padecer un cáncer de mama más del 50%,
y donde aquí sí que hay medidas, pues sobre todo más de seguimiento y detección precoz. Y luego están los de moderada penetrancia, cuyo riesgo no es tan alto. Hablamos de 2,5 veces superior de la población general y donde sobre todo el impacto que va a tener es a nivel de la edad en la que pensamos y el seguimiento clínico. Entonces, el PALB2 vendría a ser un gen que se encuentra en el grupo intermedio. Es de alta o moderada penetrancia dependiendo de los antecedentes familiares que tengamos, ¿vale? Si no tenemos antecedentes familiares, vendría a comportarse como un riesgo de moderada penetrancia, con un riesgo de cáncer de mama de un 33% aproximadamente, y en cambio cuando tenemos antecedentes familiares sí se ha visto que en cambio la penetrancia es mayor, la probabilidad de tener un cáncer es mayor, y ahí sí hablamos casi de un 58%. Vale. Este sería PALB2 El PALB2. y hablamos solo de cáncer de mama, ¿no? En este caso. Sí, Aquí no cáncer tienen de... ovarios, no tiene nada que ver en ovarios, ¿no? Bueno, sí que hay un incremento de cáncer de ovarios, aunque no justifica, aunque la evidencia no es sustancial. Y también se ha visto un aumento de riesgo de cáncer. Vale. Ay, se ha parado la voz ahora. Pero tampoco hablamos de números tan altos como sería un BRCA, ¿no? Obviamente. Vale. El siguiente, el CHEK2, ¿has dicho CHEK2, puede ser? Sí, el CHEK2 Vale. es otro. El CHEK2 este sí que es de moderada penetrancia. Este se ha visto asociado a cáncer de mama. Y sí, en un 15-40% riesgo absoluto, viene a ser un cáncer a nivel de seguimiento, pues normalmente es empezar antes con mamos, ecografías, la resonancia valorar en función de los resultados, y aquí medidas quirúrgicas profilácticas como tal no están del todo indicadas y se basa más en historia familiar. Claro, en el caso de cáncer de mama, cuando tienen penetrancia moderada, ¿no? Como comentas, tampoco está justificado al 100% a lo mejor lanzarnos directamente ya a una mastectomía, ¿no? No, Porque ni con mucho el menos. cribaje tan precoz es muy salvable, es muy curable, ¿no? El cáncer en este sentido, ¿no? Sí, 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 totalmente. Cuando hablamos de manera genérica de moderada penetrancia, aquí una mastectomía profiláctica no está del todo indicada. Normalmente lo que te dicen es valorar antecedentes familiares. Claro, no es lo mismo una mujer que tiene ha tenido un cáncer de mama y se encuentra en una mutación y a lo mucho tenemos algún otro familiar, a una familia pues que tengamos muchos antecedentes de cáncer de mama. Y aquí la indicación quizá no es tanto por el gen, sino más por los antecedentes. Claro, también sumamos aquí, Gabriela, el tema de que tú tienes una mutación, pero luego cuando estudias la familia como tal, tienes en cuenta porque puede haber una persona que tenga una mutación y no desarrolle la enfermedad y tenga 80 años. Entonces aquí también tenéis en cuenta si esa persona expresa ese cáncer en una edad temprana o muy joven, ¿no? O sea, influyen otros factores, ¿no? Además de esa mutación heredada. Esto siempre lo lanzamos un poco de forma esperanzadora, en el sentido de decir, Sí, no claro. creáis que es una sentencia segura, hay un riesgo, tenemos algo que hacer, pero hay que valorar un poco dónde estamos, ¿no? Y por Claro, último, dime. no, sí, sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Inclusive ir más allá, decir, si ya con el BRCA1, BRCA2, que son los que mayor riesgo comportan, ojo, que no el 100% de mujeres lo desarrollan. No se diga cuando hablamos de un moderada penetrancia, ¿no? Correcto. Y el último ATM, entonces, el riesgo más o menos también. Sí, el gen ATM es el de la ataxia telangiectasia y aquí el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es de un 38%. Nuevamente es el mismo manejo, es decir, seguimiento y detección precoz a partir de los 40 años y valorar mastectomía en función de antecedentes familiares. La ATM ahora comienza a sonar que puede asociarse con un riesgo un poquito más alto de ovario, pero tampoco para actuar. Y comienza a plantearse algo más a nivel de páncreas. Pero sobre todo el del ATM es importante tenerlo en cuenta aquellas mujeres en edad reproductiva, porque también se asocia a una enfermedad autosómica recesiva, que es la ataxia telangiectasia. Entonces, mujeres En nuestro jóvenes, idioma, para que lo entendamos. perdonen, sí. Vale, cuando hemos hablado de todos los genes y los genes de predisposición al cáncer, se comportan normalmente con una herencia autosómica dominante, es decir, todos nosotros tenemos dos copias de información genética, una heredada del padre, otra de la madre, y este riesgo, esta susceptibilidad se da cuando tenemos una copia alterada, ¿vale? Ya con una copia alterada tenemos este riesgo, este incremento de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? En este gen del ATM, que se asocia con la forma recesiva a la ataxia telangiectasia, esto quiere decir que si los dos progenitores son portadores de la misma enfermedad, y portador me refiero, tengo una copia alterada
tengo una copia funcional, y la otra pareja también es portador, entonces tenemos un 25% de probabilidad que cada uno transmita la alteración y tengamos un niño afecto. Y la ataxia-telangiectasia es una enfermedad bastante grave, con problemas neurocognitivos y una cierta predisposición a cáncer. Entonces, claro, una mujer joven que es portadora y que se plantea, ¿no?, su futuro reproductivo, sería importante hablar de esto también, hablar de este riesgo. Vale. Y valorar el cribado en su pareja. Me queda, pues, nos ha encantado, Gabriela, no te quiero robar más tiempo porque llevamos ya bastante y claro, no sé si es hasta una hora nos deja, pero acabaremos antes, por supuesto. Me queda como resumen porque nosotros en los directos aprendemos, yo intento recoger un poco para que entendamos un poco, me queda que aparte de BRCA1 y BRCA2, estos 3 genes que destacamos, ATM, CHEK2 y PALB2, ¿no?, tienen incidencia en porcentajes más bajitos en mama, ¿no? Y de alguna manera lo que se está recomendando inicialmente, dependiendo también de los antecedentes familiares, sería pues unos controles más exhaustivos, igual que podríamos hacer hasta tomar la decisión de mastectomía. Pero no se está enfocando directamente a mastectomía. No obstante, también siempre hay casos puntuales extraños, como lo que estás contando, de que se herede una copia de cada padre, tengamos la mala suerte. Alguna vez nos habíamos encontrado con una paciente que había heredado un BRCA1 y BRCA2, que ya es difícil, pero también, o sea que al final queremos ayudar a todo el mundo, pero bueno, sí, es muy vamos inusual. teniendo información exactamente y quedarnos también con el tema de que, lo digo porque a veces nos llegan mensajes de que yo tengo ATM o CHOC2 y lo perciben como algo mucho más grave y en realidad no es más grave, es que hablamos más de BRCA1 y BRCA2 porque son los que tienen un porcentaje muy elevado de padecer cáncer de mama. Y porque son los más frecuentes, es decir... Y los más frecuentes, correcto, claro, al revés. Claro, es decir, más del 50% de... Cuando hablamos de cáncer de mama hereditario, más del 50% son BRCA1 o BRCA2. Estos 3 genes tienen más o menos un 6% de frecuencia y después hay otros genes que son menos frecuentes. Hay otros que también tienen un riesgo más alto, hablamos de alta penetrancia, pero estos otros genes que no los he mencionado es porque se asocian a cuadros sindrómicos, es decir, que cursan con muchas más manifestaciones clínicas que no solamente el cáncer de mama. Y estos, por lo tanto, no los comentamos porque viene a salirse un poquito de lo más casos habitual. Muy puntuales, digamos, y ya es una persona que quiera estudiar esto. Claro, no podemos hacer un directo para acá. No. Lo iremos haciendo, ¿eh? Nosotros vamos aprendiendo y tomando nota. Pues Gabriela, muchísimas gracias. Te dicen por aquí súper interesante. Muchas gracias por las recomendaciones y la información. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Te damos las gracias desde Amo por haber pasado este ratito con nosotras y haber abierto ahí tu mente y tu corazón explicándonos todo lo que te íbamos preguntando. ¿Vale? Muchísimas Muchas gracias, Marisa, y gracias a todos por haberse conectado. Un abrazo muy fuerte. Otro. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí. Ay, a ver si grabamos esto. Hasta aquí el directo de hoy.